Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Qué bueno que nos acompañan. Las personas que no sienten atracción sexual por nadie son asexuales y empiezan a reunirse, a conformar grupos en diferentes países. Miren esto. Ellos son asexuales. ¿Por qué lo saben? Porque dicen que no sienten ninguna atracción sexual por nadie. Aunque dicen haber tenido alguna relación romántica, han descubierto con el tiempo que no sienten atracción sexual por su pareja y que solo lo hacen como una actividad física. Uno puede buscar placer, pero no le parece necesario o urgente tener placer con determinada persona o con determinado género, sino que simplemente es como una actividad física más y es como uno se da cuenta que no siente atracción sexual. Para ellos es más fácil explicar la asexualidad con lo que no es. Por ejemplo, no es celibato o abstinencia, tampoco es una etapa de su vida, ni un impedimento físico, ni resultado de un trauma, ni un problema hormonal. Entonces, cuando tuve la oportunidad, yo aproveché para hacerme estudios, o sea, me hice tomografía de cráneo, me hice ultrasonido de ovarios, análisis de sangre, análisis hormonales y básicamente gasté casi 10,000 pesos en saber que estaba bien. Es simplemente algo que ya somos y que a lo largo de la vida, dependiendo en qué etapa nos toque descubrirlo, pues ya es quitarte un peso de encima. Su condición los hizo reunirse, intercambiar información y coincidir aún cuando todos ellos se dedican a profesiones distintas. A través del grupo Asexuales México y América Latina, en Facebook, pretenden dar información a otros que no saben que son asexuales y que pueden estar sufriendo de serios problemas emocionales por no saberlo. Y yo descubrí pues mi orientación hace relativamente poco, después de muchos años de sentirme como incompleto, también en parte por la presión social, la presión familiar de cuándo vas a tener una pareja, por qué no sales con chicas o con chicos o con quien sea. Y yo llegué incluso a sentirme roto y a pensar que había algún problema conmigo. Y cuando descubrí el grupo me di cuenta que no estoy solo, que hay otras personas que pasan por lo mismo que yo. Participan en las marchas de las distintas manifestaciones de diversidad sexual, pero ellos marchan con los colores que han elegido para ser identificados: negro, blanco, morado y gris. Y aun cuando la asexualidad es una condición poco conocida, ya son reconocidos por algunas instituciones. En la CONAPRED también en un glosario que hicieron de diversidad sexual, incluso la sexualidad ya está también anexada, ¿no? Con información de Karina Cuevas, al aire con Paola. Está con nosotros y lo agradezco muchísimo el doctor David Barrios. Él es sexólogo y aprendemos siempre muchísimo. Bienvenido, David. Gracias, Paola. El que le da mucho gusto estar aquí soy yo. Solo te pido que hoy no debatamos, por favor. Me encantan los debates, pero no debatamos ahorita. Ok. El tema de la sexualidad. Concedido. Gracias. Un poquito de paz a veces viene bien. Ajá. La sexualidad, el tema interesantísimo me parece, porque es esta condición humana en la que no hay atracción erótica. Es decir, no hay interés en las vinculaciones donde hay deseo, excitación y orgasmo. Esto no le representa problema a la propia persona sexual, sino más bien el problema estriba en que a veces hay agresión, discriminación, hasta bullying. Te voy a poner un ejemplo que a lo mejor lo ilustra bien. Ahorita estamos en el frenesí del Mundial próximo en Rusia. Sí. Y todos estamos ilusionadísimos con que el Chucky y el Chicharito metan goles, que pasemos por fin al quinto partido. Pero habrá personas que durante el Mundial no vayan a los bares ni estén en la sala de su casa viendo el fútbol, sino probablemente quieran contemplar una puesta de sol o leer una poesía del siglo XIX o ir al teatro o al cine. Y en su entorno puede haber cierta hostilidad. ¿Cómo es que no te gusta el fútbol? ¿Cómo es que no te apasionan los goles? ¿Qué pasa contigo? Bueno, así ocurre con las personas asexuales. En el entorno a veces hay hostilidad e incomprensión. Quiero decirte que las personas asexuales abarcan entre el 1 y el 5% de la población mundial. Y por otro lado, que hay personas asexuales que tienen vida erótica, que tienen relaciones sexuales, casi siempre por complacer al statu quo, o bien con fines reproductivos o por complacer también a la pareja. Las personas asexuales sí se enamoran y sí aman, pueden ser muy románticas incluso, pueden ser heterorománticas con personas del otro género, homorománticas si su orientación es con personas del propio género, o birrománticas con uno y otro género, pero eso sí, la atracción física, el erotismo potente no surge y están básicamente a gusto con eso. Ahora,
Es muy importante. Pero eso, entonces, es tan a gusto, digamos que Ese es el importante. problema es únicamente porque hay, digamos, este señalamiento que viene del Así exterior. es. Pero ellos están bien así. Están bien así y demandan, eso sí, comprensión. Claro. Como señaló el reportaje, las personas asexuales hay que diferenciarlas claramente de las personas con inhibición del deseo. Esto es una disfunción de la vida erótica, donde hay molestia por no tener libido. O bien del celibato, que ya sabes, por prescripción religiosa, algunos ministerios, por ejemplo, sacerdotes y monjas católicos, no pueden, no deben tener relaciones sexuales. Ese es otro asunto. Y lo que sí es muy, muy importante es que las personas asexuales dispongan de comprensión y de empatía. Primero porque existen, luego porque son seres humanos que tienen derechos, Claro. y por otra parte porque están a gusto, no estamos en presencia de ninguna patología, ni social, ni orgánica, ni psicológica. Lo que tenemos es que admitir que las personas asexuales forman parte de este inmenso abanico, de este enorme espectro de la diversidad sexual. Y precisamente por eso estamos hablando del tema. Es siempre pues con el afán de eso, Así de es. informar y de conocernos Así es. todos y de aceptarnos. Por supuesto que sí. Y Claro. por cierto que hablando de aceptación, de diversidad, de cosas que tienen que ver con la sexualidad humana, es que vamos a tener el primer encuentro internacional de sexología humanista y científica, al que queremos invitar a todo público, porque no es solo para especialistas. Será en Puerto Vallarta, 7, 8 y 9 de junio, ya falta poquito. Ah, ya el otro fin de semana. El otro fin de semana van a estar 60 especialistas de México y el extranjero, los mejores de México, y van a venir de Chile, Argentina, Brasil e Italia. Y me gustaría dar una página electrónica para que Está quien se apareciendo interese- ahí en pantalla, pero está muy bien que la Estupendo. la compartes. Es www.encuentrosex.com. La voy a repetir, encuentrosex.com. Ahí viene toda la información. Es un evento verdaderamente brillante, porque vamos a hablar de sexualidad como se debe, con ciencia y con humanismo. Y como te digo, los mejores especialistas en este campo. Es muy difícil volver a reunir a un elenco tan impresionante. Todas y todos los que tienen que decir algo en sexualidad, estaremos reunidos en Vallarta 7, 8 y 9 de junio. David, Y ahí encuentran los datos. qué ganas de estar ahí. Gracias. de Sé que verdad, vas a estar doctor. muy bien representada por allá. Muchas gracias. Gracias a ti.